¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Joma Sarmiento y hoy estaremos hablando de Wolverine o Aguja Dinámica o Lobezno o bueno, ya entendieron. En este video vamos a hablar sobre el origen del personaje, curiosidades y otras cosas de las que vamos a ir paso a paso. Comencemos con su origen. Wolverine, como otros personajes, no comenzó como un personaje con su propia ciclo de cómics o su propia colección de cómics. Comenzó siendo uno de los enemigos de Hulk, el cual, a medida que pasaba el tiempo, la gente tuvo más interés en este y apareció en su primer cómic como en años posteriores como uno de los integrantes de los X-Men y su propia base de cómics. Este personaje, a medida que pasaba el tiempo, se fue desarrollando en ciertos aspectos, dándole un origen, profundizando más en su poder y agarrando más popularidad en la parte de los fans. Entonces, en la historia de Lobezno o Wolverine, este inicia como un chico normal que vive décadas atrás, ante la actualidad en la que está viviendo, gracias a que un tipo asesinó a su padre. Pero descubrió que ese tipo que asesinó a su padre no era más que su padre biológico, ya que el padre que terminó muerto no era su padre biológico y le terminaron ocultando eso. Entonces Wolverine ahí fue cuando manifestó sus poderes, que serían: uno, la super regeneración; dos, las garras; tres, un olfato muy desarrollado; y una tremenda agilidad, haciéndolo un cazador nato. Este personaje después se le volvería más poderoso cuando en el experimento Weapon X o lo archivo, en ese transcurso en el que Wolverine estaba trabajando como con Weapon X, que tendría su esqueleto de adamantium. Entonces se preguntarán las personas que son casuales qué es adamantium, o los que vieron las películas saben que es un metal, pero no saben de qué está hecho específicamente este metal. Este metal está hecho con el vibranium, pero combinado con ciertos materiales y ciertas fases químicas para endurecerlo y enriquecerlo de ciertos recursos. Pero a cambio de este lo volvería menos liviano, siendo más pesado, y no muchas personas podrían cargar este pedazo de metal como con el vibranium, que se convertiría en un escudo muy ágil, dinámico, fácil de lanzar, fácil de portar, entre otras cosas. Entonces cabe recalcar que el adamantium es un excelente recurso para el ataque, mientras que el vibranium es un excelente recurso para la defensa. Como lo podemos ver en uno de los cómics, en un enfrentamiento entre Pantera Negra y Wolverine traspasó fácilmente la armadura o el traje que está hecho de vibranium de Pantera Negra con sus garras, así que haciendo que este metal sea mucho más duro que el vibranium. El experimento se llama Weapon X, como una curiosidad, porque es el 10º intento de la fabricación de un super soldado. El primero fue obviamente el Capitán América, que fue el único exitoso, entre comillas, de todos. Entonces hubo un tiempo en el que Wolverine perdió su memoria y estuvo con los X-Men, haciendo varias misiones, peleando contra villanos como Juggernaut o Magneto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos con unos datos de Wolverine. Primero, que su altura es de 1,60, es bastante bajo comparado con las películas del universo de Fox, el cual lo hace Hugh Jackman, el cual mide en prácticamente 1,90 m. Entonces la gente que es casual le dio un mal, no sabe que Wolverine en realidad es bastante bajo. También pesa un total de 160 kilos por el adamantium de su esqueleto. Entonces se preguntarán, en los aviones, cuando uno tiene que pasar por detector de metal, ¿cómo hace Wolverine? Bueno, ya que él tiene más o menos como 100 y algo de años de edad, entonces, como él participó en la Segunda Guerra Mundial, tiene como un certificado médico que lo certifica de que tiene implantes de metal, así que puede pasar sin ningún problema el detector de metales del aeropuerto. Como un dato curioso, también es uno de los mejores rastreadores de todo el universo Marvel, siendo un cazador por excelencia, siendo comparado con Daredevil, que también tiene uno de sus 4 sentidos más amplificados de todos, pero es como más un sabueso que cualquier otra cosa. Porque si lo comparamos con Daredevil puede oler a cientos de personas, cientos de kilómetros todo el día, demostrando un gran desarrollo de sus habilidades. Entonces,
Wolverine también tuvo en otro equipo como Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos, también en un grupo que se llama X-Force, en el cual vimos un cierto guiño en la película de Deadpool 2, en el cual las personas que son parte de este equipo tienen un característico color de traje que sería blanco con negro, así como Deadpool, Elektra, Domino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como otro dato curioso, Wolverine tuvo un traje como villano, pero cuando se cambió a la edición de los X-Men y fue uno de los participantes de esta unión de equipo, se le hizo un cambio por error, ya que el dibujante se equivocó un poco en el diseño de la máscara, pero el creador en el transcurso de la historia decidió dejar ese error porque se veía bastante bien y hizo uno de los trajes más icónicos que utiliza el personaje actualmente. Entonces también tuvo varias apariciones en películas y cómics y también series, como los X-Men de los 90, los X-Men de los 90, en el cual fue uno de sus papeles protagónicos, también en una serie de los 2000, también en películas de los X-Men, casi todas. También tuvo su propia película que es Logan, que es como una adaptación de los cómics a la muerte de Wolverine. Entonces se preguntarán, ¿a qué nivel es inmortal Wolverine? Bueno, Wolverine básicamente si no tuviera su metal en su esqueleto, podría vivir 10 años más gracias a su regeneración, dando un total como de 500 años, por así decirlo. Pero gracias al adamantium de su cuerpo, literalmente lo va envenenando a medida que transcurre el tiempo y haciendo que su regeneración se deteriore porque no puede combatir con el envenenamiento del adamantium y heridas que normalmente se hace o se autoinflige o los daños que tiene en sus peleas mientras que combate ambos. No puede, o sea, le hace muy difícil su regeneración por más buena que sea. Entonces a medida que transcurre el tiempo, esta se va deteriorando y hace que no sea tan efectivo como lo era antes. Esto lo pudimos ver en la película de Logan y se puede ver en los cómics de la muerte de Wolverine, que se titula así. Este personaje ya ha muerto multitud de veces y ha sido suplantado por su hija, que sería Laura, o como otro la conoce como X-23, siendo una clon de Wolverine, el cual es femenino y tiene ya de por sí su adamantium al cuerpo como lo tiene Wolverine. Tiene una especie de relación padre-hija y en el momento que no estaba como Wolverine, ella lo suplantó en los X-Men y en otra alineación de otros equipos, siendo esta mucho más ágil y con garras en los pies también. Entonces, ¿qué capacidad tiene la regeneración de Wolverine? Wolverine tiene una de las mejores capacidades regenerativas de todas, siendo comparable con la de Hulk y con la de Deadpool, pero siendo un poco inferior gracias al adamantium, que como ya había dicho, minimiza los grandes avances que esta puede tener como medio regenerativo. Entonces, la regeneración de Wolverine ha tenido varios cambios a medida que pasaba el tiempo, como un inicio curando sus heridas de forma lenta, hasta que a medida que se actualizaban los cómics, su regeneración ha ido cambiando, haciéndose más fuerte, más fuerte, más fuerte. Esto por cuestión de darle más interés al personaje, por así decirlo. Llegado a tal punto de que se puede regenerar a partir de una gota de sangre, siendo igual que el personaje de DC Comics de Lobo, que por cierto fue uno de los personajes que más le gustó a Stan Lee. Entonces, Wolverine ha tenido varias relaciones. Una que es muy característica, que hasta se ha visto en las películas y muchas personas deben saber, es con Jean Grey y su enemistad con Cyclops, siendo una especie de un triángulo amoroso en los X-Men. Entonces, esto es una de las cosas que ha tenido Wolverine a través de su historia, y también ha tenido papeles protagónicos en la serie de los X-Men de los años 2004, por ahí, en el cual es uno de los protagonistas y el líder de la agrupación de los X-Men en ese momento. Wolverine también ha participado en cómics muy oscuros, como uno de los cómics que más me gusta y que es un poco creepy, por así decirlo, es Old Man Logan, que es muy sangrienta, muy sanguinaria y cuenta una historia en la que todos los superhéroes perdieron
gracias a que los villanos se juntaron, unieron fuerzas y acabaron uno por uno con todos los superhéroes, haciendo que no quedara ninguno y quedaran pocos y casi nulos, siendo Wolverine uno de los protagonistas de gracias a su factor regenerativo y bla 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 bla. Peleó contra Hulk, una versión muy oscura de Hulk. También está con Hawkeye, el cual, spoiler, termina muriendo en el inicio del cómic y siéndose varios enemigos a través del transcurso de la historia. También Wolverine ha sido uno de los personajes más carismáticos, entre comillas, de ciertas personas. Uno de los favoritos gracias a sus métodos sanguinarios de acabar con los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, en lo personal, es uno de los X-Men que a mí más me gusta, y el que menos me gusta es Cyclops. Porque no sé, no me gusta la personalidad del personaje, cómo se ve en ciertas situaciones y bla 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 bla. Entonces, por eso es que uno de mis personajes de los X-Men que más me gusta es Wolverine. Y cabe recalcar que en el inicio del video mencioné 3 nombres que se le da a Wolverine. Una es la versión latina, aunque no lo crean, que es Aguja Dinámica, que se vio en una de las series de los 90 de los Super Amigos, en el cual era donde estaba Spider-Man, el Hombre de Hielo y Estrella de Fuego, que como dato curioso en el video estos personajes terminaron muriendo en la serie de cómics de Spider-Verse. La muerte de muchas personas, la infancia de muchas personas en un cómic y fuera de pantalla. Entonces se le dio este nombre, Aguja Dinámica, como traído del inglés, no literalmente. Hasta que un año después lo dejaron como Wolverine, porque sonaba muy tonto de Aguja Dinámica. Y Lobezno como la versión española de Wolverine. Wolverine, para las personas que no lo saben, es un animal, es como un tejón canadiense, el cual también tiene correlación con Wolverine porque es un personaje de nacionalidad canadiense. Así como los personajes también de Deadpool y el actor que hace Deadpool, que es Ryan Reynolds, que le da como más conexión al personaje con el actor. Entonces, bueno amigos, eso sería todo por hoy. Yo, Man Sarmiento, y nos vemos hasta la próxima.